Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Liliana Basabe Sierra, estudiante de octavo semestre y la asignatura para la cual va enfocado este video es para lectores autónomos con la profesora Paola. En este momento eh, mm, hicimos tres lecturas, que es la literatura como exploración de Rosenblatt, el lector modelo de Humberto Eco y sobre la lectura mirada de Stanislao Zuleta. La idea es hacer como un comparativo de estas tres lecturas. Eh, yo estaba haciendo el comparativo del cuadro como un cuadro, un mapa mental, y me encontré con que los tres autores citan a un lector, eh, exigen un lector que trabaje, que sea un lector crítico, que sea un lector que se deje afectar por la lectura. Siempre he pensado que el lector debe, ante todo, disfrutar de lo que lee, pero este tipo de lectura y estas tres lecturas me llevaron a la conclusión de que el hecho de que disfrute es fundamental, pero también hay que ser un poco exigentes con el lector. Siendo que nosotros vamos a ser profesionales de SITBA, es un tema bastante relevante. De acuerdo a los apuntes que tomé, voy a dar como un inicio de este tema. En la literatura como exploración de Rosenblatt, tomé como las experiencias sobre las cuales reflexionar en torno a un texto. Ellos hablan de, sobre todo los adolescentes, ciertas lecturas de acuerdo a las vivencias de los adolescentes. Ellos exploran esa lectura desde su propia cotidianidad y punto de vista de acuerdo a sus vivencias. Ellos adoptan, Rosenblatt adopta el término transacción y transaccional para la teoría que ella nos pone, que es el propósito de destacar la contribución tanto del texto como del lector al proceso de lectura. Ella dice, no hay lectores genéricos o interpretaciones genéricas, sino innumerables relaciones entre lectores y textos. Nos citaban varios ejemplos con los cuales un lector, si estaba pasando por digamos, un acontecimiento en su vida afectiva y sentía que la lectura estaba en la misma tónica, entonces el lector sentía un rechazo sobre esa lectura. Ella también dice que es una fusión entre lo que el lector ya sabe, siente y espera y lo que el texto ofrece. Entonces, basados en eso, el lector dice, bueno, me gusta esta lectura o simplemente no me gusta y va hasta ahí, no me gusta y se cierra al texto. También la autora nos dice que la literatura debe ser un medio participativo y de intercambio de ideas. Como ya dije, esta autora nos expone muchos de los problemas que vive la adolescencia. Dice que la literatura puede suponer eso, puede ser ese medio para que los adolescentes participen, para que intercambien ideas, para que no vivan en ese mundo y en esa burbuja en los cuales ellos solamente importan, y sino que al contrario la literatura nos los puede ayudar a ese intercambio de ideas. También dice, y es un tema que apunté acá, que me parece importante y creo que en mi caso personal funcionó, que la lectura también ayuda a desarrollar la resistencia consciente a ser influenciado. Y ellos dicen, no necesariamente tiene que ser una novela. Ellos dicen que también puede ser que la parte de ficción, la ficción ayuda a que este tipo de adolescente que está pues en todo este proceso y que en la adolescencia es la que toman muchas elecciones, entonces la literatura ayuda como a construir ese carácter para que no sea tan influenciable y para así poder conocerse a sí mismo. Eh, en cuanto al texto, en Rosenblatt, el texto toma forma a partir de las experiencias que el lector pueda relacionar con él, esto ya lo había dicho, pero también es toda la parte cotidiana, la comunidad y la familia y todas esas ideas preconcebidas que pueden afectar a la lectura. También en las preguntas que nos hace la profe dice que cuál es el papel del escritor y el lector de acuerdo a cada una de las teorías. En este momento que estamos hablando de la teoría de Rosenblatt, el lector debe tener no solo la potencialidad intelectual,
sino también la disposición emocional. Ella habla sobre los rasgos de personalidad, eh, sobre las elecciones de los adolescentes, sobre la adaptación a las normas sociales, porque los adolescentes en ese momento solamente quieren adaptarse a su medio y por eso es que muchas veces hacen cosas por solamente llevar la idea a los demás. Por eso la literatura es tan importante. La literatura también es medio formador. Entonces ella dice que así como en nuestra era actual, el televisor, las redes sociales son como ese medio en que los adolescentes toman toda su construcción afectiva y social, la literatura también puede ser ese medio y la literatura está más enfocada en lo que el texto le puede dar al adolescente, no necesariamente que tenga esa conexión con la parte afectiva que él necesita. También hablan sobre los estereotipos, que si tú lees una lectura desde el punto de vista de hombre o de mujer, va a cambiar como la percepción del texto, porque pues somos seres diferentes, ¿no? Eh, de acuerdo a al papel del lector, el autor dice que es importante y esencial tener el interjuego entre el libro y la personalidad del lector. Eh, la respuesta no fue el texto, sino algo que tenía en la mente y que la intervención del profesor es esencial. Y me parece que este punto es fundamental porque yo puedo leer en algo romanticismo y de pronto tengo una experiencia sentimental no buena, entonces simplemente voy a bloquear la corriente, voy a cortar el romanticismo porque no me parece y no estoy de acuerdo. Pero aquí es donde la interpretación y la intervención, perdón, del profesor es fundamental porque es la que nos aporta una flexibilidad mental. Y esa frase es genial porque es la flexibilidad, el poder abrir la mente a ese tipo de corriente que no tengo como una conexión en este momento por mi vida emocional, pero si el profesor me exige que tengo que hacerlo y encuentra otros elementos para que yo pueda interpretar de manera personal ese texto, es fundamental. Eso por el lado de Rosenblatt. Por el lado de El lector modelo de Humberto Eco, este texto sugiere una postulación, una competencia gramatical especial para el lector. Porque aquí, según Humberto Eco, el lector debe tener como ese diccionario mental y habla de un lector modelo, que ese lector modelo tiene que ser una persona que tenga cierto bagaje cultural y tenga herramientas para que puedan hacer una interpretación profunda y compleja del texto. Dice que un texto siempre está incompleto, ya que siempre debe ser actualizado por ese lector modelo, pero ese lector modelo tiene que tener esas herramientas eh, textuales e intelectuales para poderle dar esa interpretación y poder completar el texto. Ellos hablan mucho de la significación, porque simplemente tú puedes entender ciertos conceptos de acuerdo al significado, pero la significación es toda la interpretación que le doy a ese significado y el contexto en el cual está. Hablan mucho sobre la actividad semiótica y que es varios sistemas de signos que se complementan, tanto la palabra como el texto. Hablan sobre que no es lo mismo el hecho de que haya un emisor, un receptor y un mensaje que son como son las herramientas básicas para que tú puedas hablar o puedas hacerte entender con un mensaje dado, sino que también, o sea, cuando tú hablas, tú estás gesticulando y eso es un apoyo al mensaje, pero cuando el autor escribe un texto y te está diciendo algo, el texto te tiene que dar toda esa interpretación porque ya no hay gesticulación, no existen otros elementos y otros signos lingüísticos para que tú puedas llegar a esa interpretación que el autor quiere. Habla sobre la estrategia textual. Habla que una es el autor modelo que tiene una interpretación del texto y aspira a que el lector tenga ciertas competencias. Pero también es cierto que también está eh, el texto en sí mismo. Hablan que la literatura tiene que contribuir a producir esa competencia en el lector.
tiene que contribuir a que el lector, si no puede expresar, no puede entender, no puede hacer una interpretación de ese texto, tiene que buscar esas herramientas y crear la competencia para poderlo interpretar. Cuando dice que cuál es el papel del escritor y del lector, en esta lectura que es la de Humberto Eco, el autor dice que leer es trabajar, que no es fácil de encontrar un texto que haya que interpretar de forma suave y pausada. Por lo tanto, requiere poner los 5 sentidos al mismo tiempo con el objetivo de conseguir un entendimiento clave y una interpretación válida. Él espera un lector ideal, espera a ese lector que se esfuerce por interpretar. Y si tiene esos vacíos para interpretar, entonces que busque elementos para que pueda entender el texto y pueda interpretarlo de la mejor manera. Habla sobre que hay dos estrategias textuales, que sería el autor y el lector. El autor generando y creando su propia estrategia textual al escribir y pensando en cierto lector que interprete de cierta manera. Pero de todas formas, el texto tiene algo diferente que decir, eh, diferente del autor. Entonces, el lector es el que realmente tiene el poder para darle esa interpretación a ese texto. El autor depende de determinadas huellas textuales, pero involucra el universo que está detrás del texto. Y ahí es donde habla de la cooperación que hace el lector a ese texto, que le da esa interpretación a ese texto y que difiere muchas veces de la estrategia textual del lector, del autor, perdón, difiere de esa estrategia textual que tiene o que tuvo en un inicio ese autor cuando quiso escribir ese texto. En la tercera lectura, que es sobre la lectura desde una mirada de Estanislao Zuleta, en esta lectura el eje conceptual es la interpretación. Dice que siempre va a estar mediada por el conocimiento previo que tenga el lector y que pues de su capacidad de interrelación y de la cooperación entre el contexto, la interpretación y la mediación del lector, ¿no? Él habla que hay que aprender a pensar, que un buen texto debe ser descifrado, decodificado, requiere que el lector potencie esa capacidad para analizar y que vaya más allá y que vaya más allá con el contexto y que pueda criticarlo y que pueda dejarse afectar por el texto. Eh, Como están hablando también de Nietzsche, Stanislao dice que hay 3 elementos básicos para poderle sacar el buen provecho a la lectura. Y es que se debe leer como un camello, como un león y como un niño. Como un niño. Hace la metáfora con el camello porque tiene grandes ideales y admira grandes pensadores y admira esas lecturas. Y entonces eso nos confluye hacia el pensamiento. Dice que como león, porque es crítico, lee, procesa y ofrece un punto de vista con argumentos válidos y estructuras relacionales con el texto. Y como un niño, porque toma la posición como base en la lectura y el análisis argumentativo previo, olvida lo malo de la lectura y sintetiza lo bueno como referente del texto. Él dice que con esas tres características, entonces va a haber una buena lectura porque no hay obras fáciles, sino simplemente lectores perezosos. Estanislao también dice que existen 2 tipos de lecturas, una lectura de producción y otra de consumo. La de producción es la que exige al lector trabajo y deber de obligación interpretativa. Y la de consumo, él dice que es solo diversión. Dice que debemos que dejarnos afectar por el texto, que la lectura es un riesgo, que hay textos que no son modelados y que se convierten en textos abiertos, pero que esa lectura no planeada debe producir un análisis y un resumen suficientemente estructurado para definir el sentido de esa lectura. Eh, Respecto a las ideas expresadas en el video de Gustavo Martín de la lectura como acogida, Gustavo hace un paralelo de los cuentos dirigidos hacia los niños, hace un paralelo sobre ese tipo de experiencia que tienen algunos niños en el cual encuentran consuelo en la lectura. Habla sobre un caso real de un niño que se le ha muerto un familiar
y que el niño se ha soñado que le habían regalado un cuento y que eso supuso un consuelo para él. De todas formas, el niño era muy pequeño, ya el adulto eh, cuenta esa experiencia como si hubiera sido algo que determinó ese capítulo en su vida y eso sucede con muchas lecturas. Dice que la lectura como tal es algo que vuelve habitable el mundo y que la lectura se convierte en ese lugar de refugio y hace un paralelo con el cuento de Tarzán diciendo que Tarzán construyó un refugio para Jane en el árbol, pero que a su vez ese refugio era abierto al mundo porque estaba en la selva. Creo que también eso quiere dar a entender el autor, que la lectura se convierte en ese lugar con el cual tú puedes ir a lugares insospechados. Dice que no leemos para que nos digan lo que ya sabemos, sino para encontrar esos nuevos mundos y esos lugares donde podamos conocernos a nosotros mismos, donde podamos interpretarnos también, donde la lectura tenga ese lugar específico para poder crecer con nosotros y con la lectura y poder entender que nosotros como futuros formadores vamos a ser una pieza clave para que esos niños y esos adolescentes de verdad les guste la lectura, pero sobre todo le puedan sacar el máximo provecho a sus lecturas y a las interpretaciones que puedan hacer de las mismas. Gracias.